Buenas tardes, jóvenes. De unos minutos vamos a comenzar. Vamos a esperar a que terminen de ingresar sus compañeros. Bueno, vamos a continuar con este módulo que es relacionado con los lípidos. Ahora vamos a hablar de lo que es el metabolismo de los lípidos, cómo es que se produce. Ya les había mostrado en algún momento esta pirámide alimenticia, donde la base son lo que son los carbohidratos, luego están las frutas, aquí están proteínas y en última instancia, al final, en la punta de la pirámide está lo que son las grasas, aceites y dulces. Y aquí en este gráfico, en esta diapositiva, les explica cuántas porciones deberíamos ingerir de cada grupo de alimentos. En este caso, si ustedes se fijan, las grasas y aceites indica que solamente debe usarse de forma escasa, no manifiesta la cantidad, ¿no? Pero que debería ser lo menos que uno consume. ¿De dónde van a venir los lípidos? Obviamente de la dieta. ¿De dónde? Del pescado, las aceitunas, algunas pueden ser semillas, nueces, laurel, linaza. Entonces son varios elementos que nos pueden traer los lípidos o podemos ingerir nosotros mediante la dieta los lípidos. De ahí que toda la alimentación que nosotros vamos a ingerir, aproximadamente el 90% van a convertirse en triglicéridos y luego el 10% van a estar compuestos por colesterol, esteros de colesterol, fosfolípidos, glucolípidos, ácidos grasos libres y también algunas vitaminas que son catalogadas como liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Johan Callaguara. Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? La vitamina A, la D, la vitamina E, la vitamina K, la vitamina D. Sí, ya dijo. ¿Es correcto, Vanessa Chaure? Sí, doctora, entre la A, la D, la E, la K. Ok. Sí, efectivamente son esas las vitaminas liposolubles que van a ingresar en algunos de los alimentos. Ahora, dentro de lo que son las generalidades, hay algunos lípidos que son catalogados como de importancia metabólica. En este caso menciona 3, que son los triglicéridos, esta es la abreviación, o también llamados triacilglicéridos, que era la nueva terminología. Pero antiguamente se los conoce y aún todavía en los laboratorios, en los resultados de laboratorio siguen mencionándoselos como triglicéridos. Luego tenemos el grupo de los fosfolípidos y luego tenemos el colesterol. De estos van a tener productos de degradación, que pueden ser ácidos grasos libres, cuerpos cetónicos y glicerol. Vamos a ir revisando paulatinamente cuáles son los que van a llegar a eso, ¿no? Es importante también saber que haciendo una comparación entre la cantidad de kilocalorías que nos da un triglicérido a una proteína o en sí a la glucosa, que habíamos dicho que es uno de los elementos que va a ingresar al organismo para producir energía,
Miren la diferencia, los triglicéridos nos dan como 100.000 kilocalorías, las proteínas 25.000, el glucógeno 600 kilocalorías y la glucosa solo 40. Es por eso que la grasa anhidra va a acumular más de 6 veces la misma energía que un gramo de glucógeno. Por ello es que los triglicéridos es la principal forma de almacenar la energía haciendo la comparación con estos otros elementos, ¿no? Por eso es que la mayor parte de los lípidos, habíamos dicho casi el 90%, están en forma de lo que son los triacilgliceroles o triglicéridos. Y obviamente, ¿cómo hacemos que esta grasa se vaya a eliminar? Como se utiliza el término de quemadores de grasa, obviamente haciendo algún tipo de ejercicio, haciendo la rutina cotidiana, ¿no? Es importante que ustedes recuerden que la unión de los ácidos grasos, o mejor dicho, el enlace que se da entre los ácidos grasos y los alcoholes se llama tipo éster. Entonces, ¿cuál es la característica? Que van a liberar una molécula de agua y el compuesto que van a resultar de esa unión por el enlace tipo éster va a ser éster de ácido graso. Entonces aquí está la unión. Si ustedes se fijan, es un hidroxilo que se va a unir a esta cadena de ácido graso, ¿no? Acá les hacen igual en esta ecuación. Aquí está un grupo de alcohol, el ácido carboxílico. Aquí está el producto de estos dos, va a ser un éster y una molécula de agua, ¿no? Y obviamente, dependiendo de cuántos ácidos grasos se vayan a unir a la molécula de glicerol, van a tener el nombre de que hemos dicho: monoaciltriglicérido, diacilglicérido, triacilglicérido. Aquí está la imagen donde se les muestra mejor aquello. Aquí está el glicerol, que es la base. A esto se está uniendo un ácido graso y entonces esta es un monoacilglicerol o monoglicérido si quieren. Aquí van 2 y aquí van 3. ¿Qué es la importancia de los acilglicéridos? Que es un reservorio de energía, sobre todo los triglicéridos son los más importantes, que van a estar a nivel de lo que son los adipocitos. Y obviamente otra característica es que van a servir para hacer el transporte de lo que son los ácidos grasos. Y habíamos dicho en un momento que pueden ser simples o mixtos. ¿Cuándo hemos dicho que eran simples? ¿Alguien que se acuerde? ¿Cuándo hemos dicho que son simples? ¿Cuándo hemos dicho que son mixtos? Creo, doctora, de que simple era cuando no presentaba una doble enlace. No, esos son saturados e insaturados. Doctora, mediante la unión, simples son aquellos que se unen entre ácidos grasos y mixtos cuando se une con una proteína, puede ser con un carbohidrato. No, esos son los lípidos compuestos, Rodrigo. Estamos hablando de este otro grupo que son los simples. Habíamos dicho que simples es cuando el tipo de ácido graso es el mismo y mixtos cuando son diferentes ácidos grasos que se unen para que se catalogue como mixto. Lo otro que he mencionado es insaturados y saturados, y lo otro que han mencionado es de los lípidos compuestos. Entonces ahora vamos a ver lo que es la digestión de los triacilgliceroles. Su abreviación es TAC. Hay 2 elementos que van a ayudar a que se produzca la digestión. En este caso, uno de ellos va a ser la bilis. ¿Qué es la bilis? Es un producto, es una secreción exócrina que va a realizar el hígado y que obviamente lo va a almacenar a nivel de lo que es la vesícula, y por la acción de algunas hormonas, obviamente esta se va a liberar a lo que es la primera porción del intestino delgado para justamente realizar la digestión, la emulsión y digestión de lo que son las grasas, ¿no? Acá está el gráfico, si ustedes se fijan, aquí se ha producido, va a bajar, se va a guardar o almacenar en lo que es la vesícula. En algún momento, seguramente, ¿cuál es el estímulo principal? Es que se detecte que se está comiendo sustancias grasosas, entonces la vesícula inmediatamente va a empezar a contraerse, va a liberar el contenido que es la bilis,
y obviamente va a empezar a hacer la digestión de las grasas, ¿no? Y va a continuar su trayecto la bilis a nivel de lo que es ilion terminal, ahí donde va a volver a ser reabsorbido y otra vez por el sistema de la vena porta va a llegar otra vez al hígado, ¿no? Esa es la manera como va a girar el tema de la bilis. ¿Cuál es la composición? Tiene agua, sales biliares, mucina, colesterol. Es por eso que cuando existe alteración en alguno de estos elementos de su composición, sobre todo el tema de colesterol, es que se van a formar lo que son los cálculos. Obviamente va a depender qué tipo de cálculos. Hay diferentes tipos de cálculos que se van a formar. Pigmentos, ácidos grasos, esterificados o no esterificados y algún tipo de sales inorgánicas, ¿no? Esta es la composición de la bilis. Otra sustancia las funciones. ¿Cuáles son las funciones de la bilis? Tenemos 3. Hemos dicho que va a hacer la digestión, va a producir una emulsificación, neutralización de lo que son los ácidos o de los ácidos, de las sustancias ácidas que van a ingresar y obviamente la extracción. La emulsión, si ustedes aquí se fijan, habíamos dicho que la cabecita es la polar y la colita es apolar, ¿no es cierto? Polar significa que es hidrófila hidrosoluble y la colita es apolar, es que no es hidrosoluble. Y es por eso que miren, si aquí asumimos que aquí afuera debe haber agua, por eso las cabecitas están afuera. Y aquí está al revés, todo esto es agua. Aquí no sé si logra verse, pero dice agua y aceite y aquí dice aceite y agua, ¿no? Entonces, es la manera como se va a producir la emulsión. La neutralización de lo que es las sustancias ácidas, porque va a actuar a un pH que va mayor a 7, entre 7.1 y 7.3. El quimo, que es el producto del alimento que hemos ingerido, tiene la característica de ser ácido. Entonces, lo que va a hacer es neutralizar esa sustancia ácida, ¿no? La bilis, por la característica que tiene que, aunque no podríamos decir que va más allá del 7.45, que podríamos decir que es alcalinidad. Y obviamente va a preparar a las enzimas pancreáticas para que se produzca la digestión a nivel intestinal, ¿no? Y obviamente la excreción, porque mediante la bilis se va a comportar como un vehículo para que exista la excreción de las sales biliares y otros elementos como el colesterol. También va a haber fármacos, toxinas y pigmentos biliares que pueden ser transportados por este elemento. Luego tenemos el páncreas, que igual va a producir, tiene 2 tipos de producción, una endocrina y una exócrina. Entonces esta es la exócrina, donde está formado lo que es el jugo pancreático. Va a estar compuesto por algunas enzimas, sobre todo lo que es la lipasa pancreática, que lo que va a hacer es atacar lo que son los enlaces primarios para ir degradando a lo que es el lípido, ¿no? Hasta llegar a un ácido graso libre. Esta es la abreviación de ácido graso libre, y glicerol, que es su mínima expresión, podríamos decir. Está compuesto este jugo pancreático por agua, proteínas, compuestos orgánicos e inorgánicos. Acá están todos los mencionados. Y si ustedes se fijan, el pH en el que va a actuar es 7.58. Entonces, este sí es totalmente alcalino, ¿no? En este gráfico les muestro, vamos a ir explicando desde el inicio, cómo es que cuando nosotros ingerimos una sustancia que contenga lípidos, pues va a empezar a producirse lo que es la digestión. En este caso va a empezar, no va a empezar en la boca, porque si bien cuando nosotros ingerimos una sustancia grasa, va a empezar a formarse lo que es esta enzima, la lipasa lingual, esta no va a actuar a ese nivel. No va a actuar a ese nivel porque para que se active esa enzima necesita un medio ácido, y es por tanto que a nivel de la boca se va a formar, pero una vez que toque o llegue al estómago, recién se va a activar para producir su acción. En esta parte, no sé si pueden observar ustedes, pero está mostrándoles, espero que se pueda notar, lo que son cada uno de estas rayitas que ustedes miran que está transitando por lo que es el estómago y el intestino. Aquí se habla del glicerol,
Esta amarilla es un ácido graso libre, este es un monoacilglicerol, diacilglicerol, si ustedes se fijan, tiene una rayita. Hemos dicho, ¿no?, que el glicerol más el ácido graso libre van a formar monoacilglicerol. Entonces, si hay una, es mono, si son dos, son di, si es tres, son triglicéridos o triacilglicerol. Aquí están, si encuentran esta bolita morada, entonces ya esto es un compuesto, es decir, que es fosfolípido, porque esto es un grupo fosfato. Y obviamente aquí ya se le ha quitado una sustancia grasa y tiene otro nombre, ¿no? En este caso no se lee muy bien. Y estos son ésteres. Aquí está el colesterol, lo que está en verde, y el éster de colesterol. Entonces, cuando nosotros ingerimos, se va a producir lo que es la lipasa lingual, pero no va a actuar a nivel de la cavidad oral, sino que va a ir transcurriendo, y cuando llegue al nivel del estómago, por la acidez que tiene hay a nivel del estómago, entonces recién se va a activar para que empiece a producir su acción. En el estómago, el quimo va a estar más o menos unas 2 a 4 horas, que va a ser el tiempo en el que van a actuar las otras enzimas. Luego tenemos lo que es aquí volvemos a mencionar la lipasa lingual y lipasa gástrica, porque la lipasa lingual recién a nivel del estómago es que va a producir su efecto, va a empezar a hidrolizar a los triglicéridos, ¿no? Va a producir diglicéridos, monoacilglicéridos, y obviamente en algún momento también va a producir lo que son los ácidos grasos libres. Esto va a seguir transitando, y ese va a ser el estímulo para que a nivel de lo que es la vesícula biliar, que habíamos dicho que es el reservorio de la bilis, se produzca el estímulo para que se contraiga y obviamente vierta el contenido a la primera porción del intestino delgado, y ya sea la bilis la que empiece a hacer la emulsión y la digestión también de estos otros elementos que van a seguir circulando, ¿no? Asimismo, a ese nivel también se va a liberar lo que es la secreción exócrina de lo que es el páncreas. Habíamos dicho el jugo pancreático, que ahí está la lipasa pancreática. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que habla de lípidos, estamos hablando de la enzima lipasa. Lipasa lingual, lipasa gástrica, lipasa pancreática, ¿no? Y va a seguir el trayecto. Aquí va a estar la lipasa pancreática, que es lo que va a hacer, va a terminar la digestión de los triglicéridos y va a producir monoacilglicéridos y ácidos grasos libres en algún momento, y luego se va a formar lo que es la fosfolipasa para que degrade lo que es el fosfolípido, y obviamente una colesterol esterasa, que es una enzima que va a degradar, va a hidrolizar a ésteres de colesterol, va a producir colesterol, a estos ésteres de colesterol los va a hidrolizar y va a producir lo que es colesterol y ácidos grasos libres. Y ahí van a seguir transitando hasta que más o menos luego de pasar el lugar donde se va a hacer la liberación de lo que es el jugo pancreático, se van a formar estos elementos que se llaman, ya habíamos explicado de esto, son micelas, que es la manera como va a seguir transitando por lo que es el intestino delgado, ¿no? Esta imagen esta es la micela. Si ustedes se fijan, las cabecitas habíamos dicho que son hidrófilas y las colitas no. Entonces aquí está un medio líquido de agua, y es por eso que las cabezas es lo que se presenta al agua, ¿no? Esta es una micela. Esto es lo que está transitando acá. Y obviamente una vez que va a llegar a la parte del intestino delgado, estas micelas, que van a estar compuestas por estos elementos, ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol, fosfolípidos o glicerol, aquí a nivel de lo que son los enterocitos, esta es una célula intestinal, es un enterocito, aquí están sus vellosidades. Como estas sustancias es que van a ingresar dentro de la célula para que obviamente continúen su trayecto, ¿no? Y se continúe el tema de lo que es la absorción de los productos de la digestión de triglicéridos. En este caso, retículo endoplásmico liso, a este nivel es donde van a ingresar, van a salir y obviamente se van a formar estos elementos que son kilomicrones. Ahorita vamos a hablar de estos, y
por este elemento es que van a ingresar a lo que son los vasos linfáticos. Pero ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se fijan, aquí están los triglicéridos, ha habido la acción de las enzimas, y ha habido dos productos, monoacilglicerol y ácido graso libre. Este va a ingresar a la célula, miren, al citosol, y se van a volver a juntar. Monoacilgliceroles se están juntando con el ácido graso. Aquí estaban triglicéridos, por la acción de la enzima se han dividido, podríamos decir, en monoacilgliceroles y ácidos grasos, pero miren, cruzan, ingresan a la célula y otra vez se vuelven a juntar y vuelven a formar triglicéridos o triacilgliceroles. Y obviamente va a haber, ahorita les explico qué es un kilomicrón, va a haber igual la acción de algunas enzimas para que se vaya a formar lo que son los kilomicrones y es la manera como va a ingresar a lo que son los vasos linfáticos. Este es un kilomicrón, esta es la estructura, si ustedes se fijan, el triglicérido es lo que está en naranja, es un acúmulo de triglicéridos, foscolesterol esterificado, solamente el verdecito de lo que habíamos visto, apoproteína, y lo que está en rojito son fosfolípidos. Entonces, esta es la estructura de un kilomicrón, así se van a conjuncionar para seguir su trayecto. Y aquí continuamos. Miren, aquí estamos en el intestino delgado, la sustancia grasa que se ha ingerido, que ya pasa por la boca, pasa por el estómago y estamos a nivel de lo que es el intestino, ¿no? Hay una parte que habíamos dicho que va a pasar al sistema linfático. Y aquí está, va a pasar en forma de lo que son los kilomicrones. Ya hemos visto que los kilomicrones, aquí espero que se pueda ver, todo lo que se mira en azulito alrededor es la capa hidrofílica, está conformada por proteínas o fosfolípidos. Todo lo que se mira en amarillo son los triglicéridos y lo que se mira en un color rojo o naranja es el colesterol. Entonces, si ustedes aquí se fijan, este kilomicrón tiene más contenido de triglicéridos. Entonces, este va a pasar a lo que es el capilar, ahí va a producirse otras reacciones, va a haber una hidrólisis de lo que son los triglicéridos a nivel de lo que son los capilares, va a haber la acción de una enzima y aquí se van a disgregar en lo que es glicerol y ácidos grasos. El glicerol, hemos dicho en algún momento que puede ser precursora, o es decir, puede ser un elemento para que se sintetice glucosa. Va a volver este glicerol al hígado para que de este glicerol se produzca lo que es la gluconeogénesis, porque este no es un elemento de carbohidrato, entonces va a formar glucosa de otro elemento, ¿no? Síntesis de glucosa. Por otro lado, los ácidos grasos pues, se van a quedar a nivel de lo que es el tejido adiposo, ya sea como se quedarían como almacenamiento o para que se produzca nueva síntesis de otros ácidos grasos. Y hay un proceso que se llama beta-oxidación que pueden continuar también ese proceso, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. O en su defecto, también estos ácidos grasos podrían ser transportados por la albúmina para producir esta beta-oxidación. Si se acuerdan, hemos dicho que la albúmina en un momento es una proteína que transporta algunos elementos, ¿no? Entonces, para que se acuerden, hemos comentado que son ácidos grasos, que es lo que también transporta, ¿no? Y bueno, aquí en el hígado existe la biosíntesis de grasas y colesterol. Esta terminología, que la vamos a ver un poquito más adelante, VLDL, es un lípido, es un tipo de grasa de muy baja densidad, muy mala, y que obviamente igual si ustedes se fijan va a pasar por los capilares y en algún momento va a cambiarse y se va a volver en grasas que sean de una densidad intermedia. Esta I es de intermedia. Y obviamente hay otra parte, otro grupo que se van a llamar LDH, que es la grasa mala, porque esta tiene baja densidad, esta tiene intermedia y esta tiene muy baja densidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace este LDH a nivel de lo que son los tejidos periféricos?
se va a acumular en lo que son las paredes de las arterias. Es por eso que este elemento no debe estar en gran cantidad. Si ustedes se fijan, los dibujitos, aquí este tiene más triglicéridos. Este tiene muchos triglicéridos. Aquí hay triglicéridos. Aquí está viendo más la capa externa, pero aquí existe más colesterol. ¿Ven? El naranjita está más naranja, el núcleo significa que es más colesterol, es decir, más grasa mala. O mejor dicho, el colesterol malo. Porque es este el que cuando va a ir a los tejidos, sobre todo a nivel de las arterias, se va a acumular en las paredes y va a ocluir las arterias. Puede producir la aterosclerosis y obviamente, dependiendo la localización donde vaya a producir la lesión, podría ser a nivel cardíaco y obviamente va a producir lo que es un infarto, ¿no? Entonces, este es el colesterol malo. Y luego aquí tenemos este otro que está más azulito, que tiene una capa de proteínas y fosfolípidos, y este es el HDL, que es el colesterol bueno. Este es el colesterol malo, colesterol bueno, y obviamente estas otras son sus otras dos variantes, ¿no? Este colesterol va a ser recogido, si ustedes se fijan, todos van a terminar a nivel del hígado, va a ser recogido a nivel del hígado. ¿Por qué? Porque de este colesterol bueno, van a empezar a sintetizarse, habíamos dicho, algunos otros elementos, en este caso hormonas, esteroideas sobre todo, son las que van a sintetizar a partir de este elemento, ¿no? Entonces, como verán, el tránsito que realizan los lípidos lo hace de diferentes formas y obviamente cuando bueno, como ustedes se pueden fijar, estos lípidos pues, que ingresan en el alimento van a sufrir muchos cambios y es a raíz de varias enzimas que van a hacer que se transformen en estos elementos, ¿no?
De estos 4 tipos de colesterol, estos 3 son negativos, estos 3 son los malos. Este es el único que le llaman así, para que se acuerden, el colesterol bueno, el HDL, porque es de alta densidad. H es de high en inglés, por eso es que vienen sobre todo las abreviaciones en inglés. Y lo que me interesa es que se acuerden que estos, cuando nosotros pedimos un laboratorio, por ejemplo, nos van a dar el HDL, el LDL y también nos dan el BLDL. Este IDL casi no nos los reporta. El valor del colesterol también nos los van a reportar, pero este es como que su subdivisión. Y de estos, el que es bueno es el HDL, porque es el que va a servir para que se pueda realizar la síntesis de otros elementos que son las hormonas, ¿no? Este es el kilomicrón, o sea, estos son esas bolitas que han visto ustedes, y aquí ya está expresado en porcentajes qué es lo que contiene. Entonces habíamos hablado del kilomicrón, que estaba formado afuera por proteínas, lo que está en rojo, el colesterol, lo que está en azulito, y todos los que eran los puntitos amarillos, triglicérido, y lo que está en blanco, fosfolípidos. Entonces aquí les dan el porcentaje. Si ustedes se fijan, este kilomicrón tiene más triglicéridos. Y obviamente vamos disminuyendo el BLDL, es el que tiene... va bajando el porcentaje de lo que son los triglicéridos hasta que el HDL tiene menos porcentaje, por lo que podemos asumir de que el triglicérido no es o los triacilglicéridos no son elementos buenos, no es un tipo de lípido bueno para el organismo, ¿no? Aquí el HDL, es una lipoproteína de alta densidad. Entonces se fijan los porcentajes, mientras más se hacen pequeñitos, van disminuyendo. El colesterol igualmente va disminuyendo, va aumentando en algún momento, pero igual va disminuyendo, ¿no? Hay un término que se utiliza, jóvenes, que se llama lipemia. El valor que utiliza el texto es de 500-800 miligramos por decilitro. Entonces vamos a mantenernos con esos parámetros. Obviamente, les vuelvo a repetir, los que pasan práctica conmigo, que cada laboratorio les da su parámetro de acuerdo al reactivo que utiliza. Y obviamente estos son otros más o menos parámetros de triglicéridos, fosfolípidos y lo que es el colesterol, ¿no? De referencia, simplemente. Ahora vamos a ver otra parte, que es la lipogénesis. ¿Qué piensan que pueda significar la palabra lipogénesis? Formación de lípidos, doctora. Ya. ¿Qué significa génesis? Cuando ustedes se acostumbren a hacer como la disgregación, cuando existen palabras compuestas, entonces a veces incluso es fácil que ustedes hagan la apreciación o la definición de a qué es lo que se va a referir ya el tema, ¿no? Entonces, ¿qué significa génesis? Origen. Sí. Origen. Es algo que ha originado, algo que ha originado para formar algo, más o menos, ¿no? Entonces, lipogénesis, como dice Rodrigo, es pues la formación de ácidos grasos. En este caso, la síntesis de lo que son los ácidos grasos. Y como en todo lo que habíamos visto ya, son una serie de reacciones que se producen para que se vaya a constituir una molécula de ácido graso, que va a ser se va a producir principalmente porque va a haber una adición secuencial de 2 átomos de carbono de acetilcoenzima a una cadena de ácido graso que ya existe. Obviamente, la idea es convertir, cuando existe exceso de este elemento, en glucosa. O sea, van a iniciar el proceso de la gluconeogénesis cuando vean que existe un exceso. Además, son precursores, como ya hemos visto, los ácidos grasos de los triglicéridos o triacilglicéridos. ¿Dónde va a suceder esto? A nivel del hígado, tejido adiposo,
glándulas mamarias, sobre todo cuando la mujer esté dando de lactar, y en menor propensión a nivel del riñón. Ya yendo más íntimamente, esto se va a producir a nivel de lo que es el citoplasma de la célula, ¿no? Entonces viene el término de síntesis de novo de los ácidos grasos. Significa que es la síntesis citoplasmática de ácidos grasos. Esa es la definición de lipogénesis, ¿no? ¿Dónde ocurre? Ya hemos dicho en el citosol, sobre todo en qué tejidos, pero hay unos otros partícipes también de estos procesos llamados cofactores, que van a ser el NAT, la ATP, manganeso, biotina, bicarbonato sobre todo, que va a ceder o va a ser, sabemos que el bicarbonato en algún momento se puede convertir en lo que es el CO2, entonces va a ser la fuente de CO2. Y obviamente hay una serie de reacciones que se van a producir, eso lo vamos a detallar a continuación. Es importante que sepan antes de que para iniciar esto se necesita lo que es la acetilcoenzima A, hemos dicho, ¿no? La acetilcoenzima A es el sustrato inmediato y el palmitato es el producto final de toda esta reacción. Pero, ¿de dónde vamos a sacar la acetilcoenzima A? Eso es lo que ahorita vamos a ver. Y una vez analizando esto, existen dos fases para que se produzca la biosíntesis. Una es el primer paso que se realiza es la formación de la malonilcoenzima A, y luego va a haber una serie, son 6 reacciones que se producen a consecuencia de este complejo de sintasa de ácidos grasos, así se llama, complejo de sintasa de ácidos grasos. Entonces, ¿de dónde viene lo que es la acetilcoenzima A? Va a haber una lanzadera de citratos, así se llama el término, porque es mediante el citrato que se va a conseguir la acetilcoenzima A. Nosotros está la acetilcoenzima A dentro de lo que es la mitocondria, pero la acetilcoenzima A no tiene cómo salir del citosol o de la matriz, perdón, de la mitocondria, pasar por las membranas, ¿no es cierto? Esta es la membrana interna, esta es la membrana externa, este es el espacio intermembrana para salir al citosol. Si ustedes se acuerdan cómo era la estructura, o sea, imaginariamente tienen que acordarse cómo es la mitocondria y en qué parte estamos hablando. Entonces, esto es dentro, en la matriz de lo que es la mitocondria. Este elemento no puede pasar por sí solo para salir hasta el citosol, así, en la forma de acetilcoenzima A. Entonces, necesita hacer o unirse a otros elementos para de esa manera poder pasar y obviamente volverse a dividir y quedarnos con la acetilcoenzima A, ¿no? De esa manera, a eso se llama lo que es lanzadera de citrato, porque mediante citrato o como citrato, esta acetilcoenzima A es que va a pasar estas membranas para poder salir a lo que es el citosol y obviamente se empiece lo que es la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Entonces, el primer paso es el transporte de la acetilcoenzima A de la mitocondria al citosol. Esta es la matriz de la mitocondria. Ahora, ¿de dónde está viniendo esta acetilcoenzima A? De la degradación de otros ácidos grasos, de la degradación de cuerpos cetónicos, de algún grupo de aminoácidos que son cetogénicos, eso lo vamos a ver igual más adelante, y también de un proceso que ya lo habíamos visto, que es la glucólisis. Entonces, de estos tres procesos está habiendo acetilcoenzima A dentro de lo que es la mitocondria. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Para convertirse en citrato, tiene que juntarse con el oxalacetato. Y por acción de esta enzima, la citratosintasa, se va a convertir en citrato y este citrato sí tiene su forma de salir de la matriz, pasando por la membrana interna de lo que es de la mitocondria, va a pasar al espacio intermediario y de esa manera va a seguir transitando hasta salir al citosol fuera de lo que es la mitocondria, ¿no? Una vez que salga por la citratoliasa, se va a dividir otra vez en oxalacetato y en acetilcoenzima A, que es lo que nosotros requerimos para iniciar lo que es la síntesis de ácidos grasos. Este elemento, el oxalacetato, puede seguir su camino con la utilización de NADs, por la acción de esta hormona en malato y por estas enzimas igual va a convertirse en piruvato y el piruvato va a ingresar por otro lado y va a volver acá y puede seguir del piruvato se va a formar el oxalacetato
y obviamente de ahí puede agarrarse otra vez otra molécula de acetilcoenzima A, se va a unir al citrato para salir, para iniciar otra vez el proceso. ¿Me entienden? Todo es un ciclo. Entonces, y todo es por acción de enzimas y en algún momento con la utilización de energía. En este caso, si ustedes se fijan, aquí hay utilización de energía porque esta ATP se está convirtiendo en ADP y está viendo la liberación de un grupo fosfato. Entonces, esta imagen ustedes ya la han visto en varios lugares y cuando miran esto significa que ha habido la utilización de energía. En este sentido, esta es la manera como para que iniciemos la síntesis de ácidos grasos se va a conseguir este elemento que es la acetilcoenzima A porque es el primer paso que se requiere para iniciar. No puede salir sola la acetilcoenzima A, eso tienen que tenerlo claro. Por eso es que solita no va a pasar por todo esto. Tiene que convertirse o juntarse con otro elemento para que en forma de citrato recién salga a lo que es el citosol. Pero hay otros elementos igual que necesitamos. En este caso, otro elemento que también nos puede servir es la carnitina. Y es lo mismo. Acá, si ustedes se fijan, igual estamos en la matriz mitocondrial, la membrana interna, membrana externa, el espacio intermembrana y el citosol. O sea, queremos salir, que la carnitina salga de la mitocondria hacia el citosol para que igual, miren, ácido graso, por la acción de una enzima, va a formar lo que es el acilcoenzima A, que es diferente al acetilcoenzima A, que también en algún momento puede iniciar lo que es este proceso, ¿no? Acilcoenzima A no es lo mismo que la acetil, porque esto estamos hablando de ácido graso. En este sentido, si ustedes se fijan, igual la carnitina tiene que hacer una serie de modificaciones por las acción de enzimas para que pueda salir desde la matriz hasta el citosol para que obviamente siga el camino correspondiente y se convierta también en otra posibilidad para iniciar esta síntesis de ácidos grasos. Entonces, a eso que hemos hablado antes, que es conseguir lo que es el que va a dar inicio a lo que es la síntesis de los ácidos grasos, muchas veces no le consideran un paso, otros sí lo consideran. En este caso, ya hemos conseguido la acetilcoenzima A y lo que viene en primera instancia es la formación del malonilcoenzima A. ¿Cómo se va a producir? Es una carboxilación que requiere bicarbonato como fuente de CO2. Hemos dicho que el bicarbonato se va a convertir en fuente, se va a tener como producto agua y CO2, y ese CO2 nos va a servir para esta carboxilación. Y obviamente va a estar catalizado o va a haber una enzima que es la que va a actuar para que se produzca esto, que es la acetilcoenzima A carboxilasa, que va a utilizar una vitamina, la biotina. ¿Qué tipo de vitamina es? ¿Qué vitamina es? ¿Qué vitamina B es la biotina? Tiene tres posibilidades de nombre, que la va a usar como coenzima. La vitamina B8, doctora. La B8. ¿Cuál es el otro nombre? Stephanie. Coenzima R. No. Vitamina H, doctora. Ya. Pero también es la vitamina C7, esa que no hemos visto, si ustedes la revisan. Aquí dice vitamina B7, pero es lo que ustedes dicen, la vitamina H, la vitamina B8, ¿no? Y esta es la manera como se va a producir. Aquí ya hemos conseguido la acetilcoenzima A, ya hemos visto cómo es que desde la mitocondria es que va a salir la acetilcoenzima A, sabemos desde dónde, de qué procesos va a salir como resultado la acetilcoenzima A, mediante citrato va a salir al citosol, ya la tenemos a la acetilcoenzima A, entonces se va a unir el bicarbonato, va a haber la acción y se va a formar lo que es la malonilcoenzima A, que esta es lo primero que va a suceder para que continuemos con lo que es la síntesis de los ácidos grasos. ¿Qué más es importante saber? Que este elemento
este primer paso se va a constituir además como la regulación de la síntesis de los ácidos grasos. Eso también es importante que lo tomen en cuenta. Y ahora vamos a ver, esta parte es un poco más compleja. Voy a procurar hacerlo lo más simple posible porque este es el complejo enzimático. Así se llama, complejo enzimático de ácido graso sintetasa. Ese es el nombre de esto. ¿Qué significa? Que son varias enzimas que van a ser las responsables para que se continúe con la síntesis de lo que son los lípidos. Entonces, vean aquí, cetoacil, sintasa. Aquí están haciendo la abreviación de esta enzima, ¿no? Acetil, transacetilasa, enoil reductasa, beta de hidroxeil ACP deshidratasa, malonil transferasa, o sea, y con este complejo de enzimas se va a producir lo que es va a haber una secuencia de 6 etapas que se van a producir para que se continúe con ese primer paso que hemos visto, que era la formación del manolil. Y aquí están los 6 siguientes pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están los 6 pasos de este complejo enzimático. El primer paso ya lo habíamos visto. Y obviamente, esto que miran en amarillito son todas las enzimas que producen las reacciones, ¿no? Y en primera instancia, aquí tenemos la acetilcoenzima A, que con la utilización de energía por la acción de esta enzima se va a convertir en malonilcoenzima A. Y aquí está el bicarbonato que hemos dicho que es quien va a dar, ¿no es cierto? Se va a carboxilar, va a haber un CO2 que se va a unir a esta acetilcoenzima A y se va a formar lo que es la malonilcoenzima A. Y obviamente, por acción de otra enzima, se va a formar la malonil ACP, que es una proteína transportadora de acil. Y aquí está, esta no es la acetilcoenzima A, es otro elemento diferente. Y aquí está este elemento. Y si ustedes se fijan, esta ACP se va a convertir en CoA y se va a formar lo que es la ACP. Y si seguimos a este lado, se va a producir una condensación donde va a haber la liberación de CO2 y se va a convertir en este elemento que es beta-cetoacil ACP. Y por acción de una enzima se va a convertir en 3-hidroxiacil ACP, otra enzima enoil ACP, otra enzima acil ACP, y aquí va la mención de que aquí se va a añadir 2 moléculas de carbono y como producto final tenemos lo que es el ácido graso. En cada una de las vueltas que vaya a dar en este sistema enzimático se va a añadir 2 moléculas de carbono, que es lo que va a producir la elongación, que lo vamos a ver un poco más adelante, así enteramente, de lo que es este ácido graso. Y si ustedes se fijan, en cada proceso existe esto. No es la reducción, al contrario, es la oxidación de este elemento NAD, pH, NAD. Y en algunos, aquí por ejemplo, va a haber la liberación de una molécula de agua y aquí hay un elemento que se va a añadir una molécula de agua, ¿no? Entonces, y en cada paso, aquí está con números para que los vayan a seguir. En el paso 2 existe una carboxilación. En el paso 3 hay una adición de ACP. En el 4 hay una condensación, porque justamente es una enzima que va a producir la condensación. En el paso 5 aquí está una reducción. En el 6 va a haber deshidratación, por eso es que va a haber pérdida de una molécula de agua. Y en el último paso va a haber una reducción hasta la formación de lo que es el ácido graso. Entonces, no les he anotado los nombres de las enzimas. Esto es lo que está mencionado acá. Estas son las enzimas que van a producir esta segunda parte, podríamos decir, de la síntesis de lo que son las
los lípidos. Aquí les voy detallando paso por paso eso que hemos visto. Primera reacción, los radicales acetilo y malonil son transferidos al complejo multienzimático de los ácidos grasos sintetasa, o sea, ese gran complejo que hemos visto, ¿no? Este SH es su grupo tiol, aquí está periférico, central, aquí está la acetilcoenzima A, por acción de esta enzima se va a convertir en esto, un tiol y un coenzima A, y esta malonil igual, por acción de esta enzima se va a convertir en coenzima A y grupo tiol. Este es un grupo tiol, por si acaso, esta SH. Y vamos a tener, por acción de esta enzima, obviamente, el malonil. Síntesis de la acil-malonil enzima. Ese es el título de esta primera reacción. Esto que les pongo es lo que está en el texto. Esto otro es lo que yo he intentado conseguir para intentarles resumir y que no sea tan árido la manera como se entiende esta parte, porque es muy compleja la síntesis de lo que son los lípidos. La segunda reacción es el radical acetilo se condensa en el malonilo. Eso es lo que habíamos dicho por la acción de una enzima que va a producir aquello. Entonces, igual, el grupo tiol, acetilo, la enzima, liberación de una molécula de CO2, y ¿qué se va a formar? La acetoacetil enzima. Acetoacetil enzima. La tercera reacción es la primera reacción de reducción. Aquí estamos viendo NAD. Por la acción de esta enzima, beto-cetoacilo reductasa, acetoacetil, esto es tiol enzima. ¿Qué vamos a obtener? Beta-hidroxibutiril enzima. Cuarta reacción, la beta-hidroxibutiril enzima se deshidrata, la liberación de una molécula de agua, la acción de esta enzima, y ¿qué va a formar? Crotonil enzima. La quinta reacción, la segunda reacción de reducción, crotonil enzima, reductasa, butirinil enzima, y por la acción de estas dos coenzimas. Y por último, la sexta reacción, que es la reacción de transacilación. En este ejemplo del texto nos hablan de lo que es la formación del palmitato. En el otro no estamos haciendo la mención de uno en particular, ¿no? Vamos a volverlo a repetir, solamente me gustaría que lo vuelvan a revisar en el texto, porque esta es la parte más compleja para un poquito entender. Lastimosamente no hay otra manera de aprenderse en algún momento, tal vez no todo el sistema, pero por lo menos saber que empieza con lo que es la acetilcoenzima A, de dónde está viniendo la acetilcoenzima A, y obviamente que este complejo enzimático tiene una serie de enzimas que son las que van a producir pues estos elementos para que al final se produzca lo que es un ácido graso. Les vuelvo a reiterar, esto que están viendo son las imágenes que se han sacado del texto para que ustedes lo puedan revisar. Luego vemos lo que es el alargamiento de la cadena de ácidos grasos, eso que ya les había mencionado. El sistema mitocondrial es el que está encargado de hacerlo. ¿Cómo lo va a realizar? Mediante una enzima que es la elongasa. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber la elongación por la adición de restos de dos carbonos que van a ser tomados por precursores, ya sea la acetilcoenzima A o la malonilcoenzima A. Por esa razón es que la molécula va a aumentar. Y si ustedes se fijan, esta es la ecuación, aquí está el elemento y aquí le ponen un N más 2. Aquí solamente está N, significa que está ganando la molécula y esto se está elongando, ¿no? Si hablamos a nivel de la mitocondria, vamos a decir que es la acetilcoenzima A, pero si estamos hablando de fuera, ya estamos hablando de quién va a dar, es la malonilcoenzima A, ¿no? Entonces, esta es la manera como existe un alargamiento de lo que es la cadena del ácido graso.
¿Qué es lo que va a regular esta síntesis o la lipogénesis? Lo primero que va a regular es el estado nutricional. Es el estado nutricional de la persona es lo que va a regular que se produzca o no se produzca la lipogénesis en el individuo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a convertir la glucosa excedente, pero, o sea, no es que exista un valor normal y de repente va a producirse la lipogénesis. No, cuando el organismo detecte que existe un exceso, entonces va a actuar, van a haber hormonas que se van a liberar, eso lo vamos a ver más adelante, y obviamente, ¿qué va a hacer? Que va a hacer que la glucosa o que esos elementos de lípidos se conviertan en glucosa. De manera que de esa manera va a disminuir la cantidad de lípidos que estuvieran dentro de nuestro organismo, ¿no? Esta es la primera manera como lo va a realizar. Aquí van las vías que, si ustedes se acuerdan. Y obviamente hay hormonas que ya habíamos hablado en algún momento, el glucagón y la adrenalina van a inhibir en cierto modo la acetilcoenzima. Hemos dicho que la acetilcoenzima es la que va a iniciar, entonces si se inhibe no se va a producir la lipogénesis, pero la insulina sí va a producir eso, sí va a hacer que se produzca esta lipogénesis y obviamente, ¿por qué? Porque cuando el nivel de glucosa está elevado, y hay una cantidad que ya la está depositando en el hígado como glucógeno o en el músculo y hay otra cantidad excedente, entonces esa, en ese momento, lo que va a hacer es depositarlo, ¿no? Más o menos esta es la ecuación de cómo es que va a actuar la glucosa en exceso. Aquí está la glucosa 6-fosfato, que es una de las que interviene, ya habíamos visto en el proceso de la formación de lo que es el glucógeno, o a la inversa, que del glucógeno se vaya a lo que es glucosa, ¿no? Miren, va a haber el piruvato, acetilcoenzima A, que hemos dicho que es la que va a iniciar la síntesis de lo que es los ácidos grasos, la malonilcoenzima A, estos otros dos, y finalmente lo que es el ácido graso. Y obviamente hay algunas enzimas también que van a estar inmiscuidas para la regulación. Una de estas es la acetilcoenzima carboxilasa, la que habíamos mencionado en primera instancia, ¿se acuerdan? Que hace que se convierta la acetilcoenzima A en malonilcoenzima A. Entonces, esta enzima es una de las que va, si es que aumenta, va a estimular la síntesis de los ácidos grasos e inhibe este otro proceso que lo vamos a ver en la siguiente clase, que se llama beta-oxidación. Eso no lo hemos tocado todavía. Además, que esto también se puede producir cuando existen dietas donde existe mucho aporte de carbohidratos, también se va a producir esta enzima va a ser la que va a intentar regular. El aumento de la cantidad de citrato de repente por alguna circunstancia también va a ser una manera de regular la insulina. Y obviamente, ¿cuáles van a ser las que van a desactivar que se vaya a producir la lipogénesis? El glucagón, la adrenalina, el aumento de los ácidos grasos y la acetilcoenzima A en el plasma. Eso también va a ser el estímulo, o sea, que estos mismos elementos en algún momento se aumenten, van a ser el estímulo para que se desactive, es decir, para que no se produzca lo que es la lipogénesis. Y hay otros intermediarios metabólicos que son estos que en cierto modo podrían también hacer el control de lo que es la regulación de la lipogénesis. Con esto habíamos terminado esta parte. Vamos a intentar para el lunes un poquito, voy a buscar alguna manera más simple para que puedan entender el tema de lo que es la síntesis de los lípidos. Es un poco complejo, pero no creo que sea muy complicado. Si no tienen ninguna pregunta, jóvenes, habríamos terminado la clase. Nos vemos a las 7 con el grupo de los jueves para las prácticas. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.